formación sobre el funcionamiento emocional de profesionales de la salud para prevención del burnout. Ingema, cuando quieras. Miren Iturburu. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por tener la oportunidad de presentar nuestro proyecto y por haber sido seleccionado para presentarlo también en este foro. Bueno, yo vengo en representación de aquí de Matia Fundazioa, de Matia Instituto, que es el organismo de investigación que está asociado con Matia Fundazioa, que es una institución con un largo recorrido ya en la asistencia sociosanitaria a personas mayores y personas con discapacidad. Estamos situados básicamente en Guipúzcoa, pero estamos extendiendo también nuestra actividad utilizando otros proyectos como el Etxeanondo, por ejemplo, que se está realizando también en Álava y ahora mismo también se va a empezar a hacer en Vizcaya. Bueno, el Sendotu, como bien ha sido presentado, es un estudio y un programa de intervención sobre cómo se puede manejar el síndrome de quemado por el trabajo con las emociones, con el estudio, con el manejo de las emociones y cómo se puede prevenir ese síndrome de quemado por el trabajo. Esto es un poco la introducción de lo que es el proyecto. Ha sido un estudio que se ha llevado a cabo durante un año por investigadoras del instituto y está financiado por Osalan. ¿Qué es lo que dice la literatura científica sobre este aspecto? Pues sí que se ha constatado y aparece en la literatura que el cuidado de las personas mayores conlleva un alto nivel de estrés, y eso está ya evidenciado. Y esto es las trabajadoras, voy a decirlo en femenino porque el colectivo de auxiliares de trabajo es femenino, es un colectivo básicamente femenino. Entonces, todas las auxiliares que trabajan en centros gerontológicos perciben demandas tanto de las personas a las que cuidan como de los familiares de estas personas a las que cuidan, ¿no? Y también pues, de los profesionales y de los mandos que están inmediatamente pues, trabajando con ellos. La demanda muchas veces de las personas mayores es como más llevadera para ellas, pero muchas veces dicen como que la demanda de los propios familiares suele ser como muy estresante porque parece que siempre tiene que estar justificando su trabajo de cara un poco al exterior, ¿no? De cómo cuidan al familiar, que lo hacen bien, que lo hacen de manera adecuada. Eso genera como un estrés emocional muy importante y una frustración importante en las auxiliares que están en contacto con las personas mayores. Entonces, sí se ha evidenciado también que las habilidades y competencias socioemocionales son una ayuda y son variables protectoras frente a este estrés laboral. Pero también se ha evidenciado que aunque se sabe que puede ser unas actividades protectoras, no se está llevando a cabo una formación en este ámbito con las auxiliares, con las profesionales, ¿no? Entonces, no hay unos programas diseñados al efecto para dar competencias y habilidades a las personas para que sepan manejar mejor sus emociones y actuar en momentos en los que pueda haber conflicto, más o menos, normalmente en relaciones personales. Entonces, sí se les da una formación más técnica, más de tipo sanitario, de cómo tratar a la persona, cómo ayudarle en el baño, cómo hacerle el cambio de postura, ese tipo de cosas, pero no tanto en lo que significa el apoyo emocional y el saber afrontar momentos difíciles de conducta, tanto de las personas mayores como de los familiares que luego van a ir también a hablar con ellas. Entonces, bueno, eso es un poco también de lo que decía la literatura, pero lo mismo también se ha encontrado en lo que nosotros hemos hablado con las auxiliares, lo que se ha planteado. Entonces, dicen que realizan muchas tareas que no son
valoradas suficientemente ni reconocidas ni por los usuarios, ni por otros profesionales, ni por familiares, ¿no? Entonces se sienten como su trabajo como que es poco valorado y como que se quita importancia a lo que hacen. Y que sí que lidian con una gran demanda emocional por parte sobre todo de familiares y pacientes. Y desde luego no se realiza ningún tipo de formación emocional. Es que básicamente ya ni siquiera saben que eso puede existir, no son conscientes de que eso les puede ayudar a manejar las situaciones del día a día. Bueno. Entonces sabemos que las emociones juegan un papel muy importante en el día a día para poder tener la salud propia pues, bien, para poder manejar conflictos, para mantener nuestro propio bienestar y poder dar una atención mejor también a las personas mayores. Entonces, eso lo sabemos, pero no siempre tenemos la capacidad para identificar y comprender nuestras propias emociones, generadas de la vida diaria, pero también generadas en el trabajo. Y no siempre se conocen estrategias que puedan ayudar a potenciar las emociones positivas que pueden surgir, que muchas veces también las hay, del apoyo de las personas mayores, que también dan alegrías, y también del trabajo en equipo. Tenemos que aprender a potenciar esas emociones positivas que pueden surgir, en cambio, eliminar o minimizar las emociones negativas que nos puedan llevar a un camino de autodestructivo, ¿no? De que igual tenemos una emoción negativa y lo que en vez de intentar dejarla de lado o afrontarla, lo que hacemos es darle vueltas a esto y otra vez es como que se acentúa todavía más el efecto negativo que pueden llegar a tener. Entonces es importante poder saber cómo manejar estas situaciones difíciles y conociéndonos mejor podremos mejorar nuestra situación emocional y podremos dar una mejor atención también a las personas con las que trabajamos. Entonces, bueno, pues viendo un poquito este panorama, lo que había en ese momento y en nuestros centros, las auxiliares, lo que podían tener de síndrome de quemado por el trabajo, se ideó el proyecto Sentilán, que es un poco el previo al proyecto Sendotu. Entonces, también es un proyecto que estaba financiado por el Gobierno vasco, en este caso por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Entonces, los objetivos de Sentilán era conocer qué relación había entre factores demográficos, organizacionales, de variables personales, de emociones, de diferentes aspectos con el síndrome de quemarse por el trabajo, con el burnout. Y luego poner en marcha también un programa, una intervención educativa en emociones para reducir esta sintomatología del burnout. Entonces, ver un poco esa intervención, qué repercusión podía tener en las emociones, en el estar de las personas que estaban trabajando. Este proyecto se llevó a cabo y se vieron ciertas tendencias que podían llegar a ser significativas en una mejora en las personas en las que se había hecho la intervención. Se constató una alta satisfacción en las personas que habían recibido, que habían participado en el programa, se quedaron muy satisfechas, pensaban que era necesario ese tipo de intervención, incluso que se tendría que hacer como más continuo y más prolongado en el tiempo, pero debido al número que fue reducido en ese primer proyecto de 46 personas, no se pudieron obtener diferencias significativas, ¿no? Y teníamos también al mismo tiempo un grupo control y un grupo experimental que no estaban adecuadamente compensados, con lo cual, aunque veíamos ciertas tendencias de que los resultados podían ser positivos, no se podía llegar a concluir nada significativo. Pues en ese momento, pues bueno, pensando que merecía la pena continuar con el estudio, con la investigación, ya nos planteamos el hacer este proyecto Sendotu. Entonces, partiendo también en inicio de esos objetivos, esas hipótesis, de conocer qué relación había entre factores organizacionales, las variables personales, el perfil de cada una de las personas, del cuidador, y el síndrome de quemarse por el trabajo.
se iban a coger como referencia lo que ya se había trabajado, la experiencia que se había adquirido en el proyecto Sentilán. Entonces, bueno, pues en ese programa ya se vieron que había ciertos contenidos que podían mejorarse, ¿no? Pues se aprovechó esa oportunidad para poder realizar el Sendotu de mejorar los contenidos del programa que se aplicó en el Sentilán y de incorporar variables nuevas que no se habían aplicado en el Sentilán y que pensábamos que podían tener un sentido y podían aportar significado también al programa Sendotu, como podía ser, por ejemplo, la empatía o la lexitimia, que luego explicaré un poco lo que son. Bueno, pues entonces era adaptar esos contenidos, mejorar la intervención que ya se había realizado antes y, pues, de alguna manera analizar la eficacia de ese programa educativo en emociones que era Sendotu, para ver cómo si se podía reducir la sintomatología asociada al burnout. Bueno, ¿cómo hicimos? ¿Qué metodología seguimos para realizar este proyecto? Bueno, la metodología que se siguió fue la de realizar un pretest, un análisis de todas las personas que participaban en el proyecto antes de la intervención y otra evaluación post-test, tanto del grupo control como del grupo experimental. Se distribuyeron las personas participantes en los diferentes grupos de forma aleatoria y se utilizó una técnica de ciego de forma que se evitara en la mayor medida el sesgo que pudiera aplicarse de la persona que hubiera estado haciendo el programa de intervención, de la psicóloga que estuvo trabajando con las participantes. Entonces se dividió en 3 fases. La primera fase fue la evaluación inicial de ambos grupos. En la segunda fase se hizo la intervención con el grupo experimental, el grupo control no tuvo intervención y al final de la tercera fase se hizo la evaluación final en ambos grupos. Vale. En cuanto al protocolo de valoración que se utilizó, se revisó ampliamente la bibliografía, se miró qué es lo que se estaba utilizando en el momento para evaluar todo lo que es el síndrome del burnout, tanto también las variables emocionales, de inteligencia emocional, de organización. Entonces recogimos como un protocolo bastante amplio de evaluación para tener una fotografía exhaustiva de la situación de partida en la que estábamos y para poder describir ampliamente el grupo con el que estábamos trabajando. Entonces, bueno, pues en las variables que se tuvieron en cuenta fueron las sociodemográficas en un cuestionario que hicimos nosotros, un cuestionario que se creó al efecto. Se tuvieron también en cuenta variables organizacionales de turnos de trabajo, de cómo el tiempo que estaba la persona interactuando con la persona mayor en el cuidado, en la jornada laboral, el tiempo que llevaba en el trabajo actual y cuánto tiempo llevaba en el mismo tipo de profesión, aunque no fuera en el mismo lugar de trabajo. En cuanto a salud, se utilizó el cuestionario SF36 ampliamente utilizado para la percepción, es la autopercepción de la salud. Cada una de las personas cómo ve su propia salud y cómo ve. También se incluyó una pregunta de cómo percibía su salud comparándola en el momento de la evaluación, comparándola con un año anterior. Eso es lo que se denomina la transición de salud. En cuanto a variables un poco de estilos de vida, se miraron lo que podía ser la calidad de sueño. Este cuestionario se cogió parcialmente de lo que era el estudio longitudinal Envejecer en España, ELES, que también desde Matia Instituto estamos llevando a cabo a nivel nacional. Entonces se extrajeron de ahí unas preguntas para ver las horas de sueño de las personas, qué calidad de sueño tenían, si tenían dificultades de conciliación del sueño y mantenimiento, si se despertaban habitualmente y si consideraban que esos trastornos del sueño podían ser debidos a problemas derivados del trabajo. En cuanto a estilos de vida y conductas, pues se tuvieron en cuenta la realización o no de actividad física, el consumo de tabaco y
modificación de hábitos habituales, como por ejemplo la alimentación. Si debido a problemas del trabajo los hábitos que tuvieran de alimentación variaban. Si por motivos de estrés o problemas derivados del trabajo podían comer más o comer menos, podían ser en ambos sentidos. Y también lo mismo con el fumar y con la realización de ejercicio. Cómo podía influir esos conflictos laborales en lo que eran sus conductas habituales. También se preguntó sobre los trastornos psicosomáticos que pudieran tener, trastornos digestivos, dolores, trastornos endocrinos, pues cosas que podrían somatizar debido a trastornos que tuvieran a influencia de estos trastornos del burnout. Ya en lo que es específicamente el síndrome de quemarse por el trabajo, se utilizó el inventario de Maslach, que está ampliamente utilizado en este ámbito de trabajo. Entonces, este inventario tiene 3 componentes o dimensiones diferentes, como pueden ser el cansancio emocional, es que la persona se encuentra saturada, cansada emocionalmente y ya no puede más, es por motivos de trabajo. La despersonalización, cuando la respuesta ante la persona a la que están cuidando es fría, que está como muy aparte, pone una distancia muy grande hacia la otra persona y es como si la viera como un objeto más que una persona, ¿no? Es como si yo te estoy cuidando, pero tú no eres una persona, eres algo. Y la realización personal, es un poco la satisfacción por el trabajo realizado, bien realizado, los sentimientos que se tienen de la propia competencia, de que éxito en el trabajo, de lo que realizas bien. En cuanto a la inteligencia emocional percibida, se utilizó el TMMS-24, que es parte de una escala más amplia que se suele utilizar en lo que es la inteligencia emocional percibida, y aquí también se analizaron diferentes variables, como son la atención emocional, hasta qué punto las personas prestaban atención a sus propias emociones, a las emociones de los demás. La claridad emocional, hasta qué punto las personas son capaces de comprender sus propias emociones y de comprender las emociones que también tienen los demás. Y la reparación emocional. ¿Qué creencia tienes tú de que eres capaz de afrontar las emociones, de parar aquellas emociones que son negativas y que me están haciendo daño y en cambio promover las emociones que puedan ser positivas y que me están ayudando a conllevar el trabajo del día a día? Entonces, esos 3 componentes serían los que se estudiaron dentro de lo que es la inteligencia emocional percibida. Dentro de otra escala también utilizada, se utilizó 2 dimensiones, que son la tarea de manejo emocional, el manejo de las propias emociones y de las relaciones emocionales, entonces, de los demás, ¿no? También. Entonces, ¿cómo incorporamos las emociones en la hora de tomar de decisiones, ¿no? Cómo somos capaces de manejar esas emociones a la hora de que tenemos nosotros de toma de decisiones, tanto nosotros cuando también están incluidas otras personas. En cuanto a lo que es empatía, que es una variable que se utilizó en Sendoto y no se utilizó en el proyecto anterior, en el Sentilán, tenemos aquí también diferentes componentes o dimensiones. Una es la toma de perspectiva, que es la habilidad del sujeto para ponerse en el lugar del otro, para tomar la perspectiva y el punto de vista de la otra persona. La fantasía, que es qué capacidad tiene una persona para identificarse con personajes que no son reales, que son ficticios, para identificarse con alguien que está en una película, ¿no? Pues te identificas mucho y te pones a llorar, o sea, a mí me pasa muy habitualmente. y también con personajes de libros, ¿no? Pues qué capacidad tiene la persona para identificarse con personajes de fantasía que no son reales. La preocupación empática es cuando te preocupa el malestar de la otra persona y que experimentas pues sentimientos de compañía, de compasión, de querer ayudar, quieres ayudar y quieres favorecer el bienestar de la persona que está al lado. Y en cambio lo que es el malestar personal es cuando la empatía nos lleva
a que los sentimientos negativos que tienen, las emociones negativas de la otra persona, casi los hacemos propios. Entonces, el malestar de la otra persona también lo sentimos nosotros, con lo cual no podemos ayudar, porque si su malestar lo hacemos nuestro, nos sentimos nosotros mal, difícilmente vamos a poder ser positivos y acompañar y ayudar a la persona que tenemos al lado. La otra variable también novedosa en este estudio es la lexitimia. La lexitimia es la dificultad para identificar los sentimientos y para diferenciarlos de otras sensaciones más físicas, más corporales. Entonces, una persona que tiene alexitimia no sabe identificar, no sabe verbalizar qué sentimientos tiene, no sabe describirlos. Entonces, es esa dificultad para reconocer ciertas emociones, sentimientos y para poder explicarlos a los demás. No puede describirlos bien. Y luego un estilo de pensamiento que es hacia lo externo, o sea que no tenemos una reflexión interna de reconocimiento de emociones, sino que nuestra vida se desenvuelve en lo que son acciones y todo orientado hacia lo exterior. Bueno, esto es un poco la explicación de lo que es el programa de intervención y luego veremos la muestra, qué tipo de descripción, qué es lo que es el estado de esa muestra con respecto a esas variables y qué relación tienen entre ellas. Entonces, en cuanto al programa de intervención, el objetivo del programa era dotar a las personas que estaban cuidando a personas mayores de ciertas competencias emocionales para que pudieran desarrollar su trabajo de una forma mejor y que sin que a ellos les supusiera un estrés añadido, ¿no? Que tuvieran un bienestar emocional. Entonces, como el formato de la intervención fue en 12 sesiones, se dividió en 12 sesiones con grupos pequeños para que las sesiones fueran lo más prácticas posibles. O sea, se intentaba que las personas que participaban se implicaran, dijeran ejemplos, describieran situaciones propias y en base a esas situaciones era lo que luego se realizaban ejercicios, se identificaban emociones y se intentaba trabajar. O sea, que era como unas sesiones partiendo desde los objetivos y la parte teórica como muy prácticas y enfocadas a las situaciones que podían vivir ellas en el día a día. Los criterios de inclusión que se utilizaron fue que se trabajara evidentemente como auxiliar sanitario en un centro gerontológico, que tuvieran contacto directo con las personas mayores institucionalizadas y que por lo menos llevaran trabajando un año en ese puesto de trabajo. Las sesiones se dividieron en diferentes módulos, son 12 sesiones que están divididas en 4 módulos diferentes. Entonces, en el primer módulo se trataba de conocer las emociones, era un poco el módulo como más teórico en la que se reflexionaba sobre la importancia que realmente tienen las emociones en nuestro día a día y en nuestro trabajo, y qué implicación tiene para la hora de que cómo podemos nosotros también cuidar y abordar los problemas que se nos van presentando, ¿no? Entonces, se analizaban las componentes que podían tener también las emociones y se identificaban qué emociones positivas y negativas se podían generar en lo que es en el trabajo del día a día, y viendo siempre que las emociones son complejas. Todo lo que estábamos hablando de cosas de sentimientos, de emociones, al final son cosas como muy subjetivas, muy personales, suelen ser difíciles de verbalizar y de explicar y son cuestiones complejas. Vale. Entonces, el segundo módulo, ya una vez un poco identificadas esas emociones, se trataba de comprender nuestras emociones, pero también las emociones de los demás. O sea, que no estamos nosotros aislados, igual nosotros podemos sentir algunas emociones negativas, pero no nos damos cuenta que igual el de al lado también está sintiendo otras emociones negativas. Entonces, es un poco esa cosa de sentir un poco de empatía, ponerte en el lugar de los demás y ver que el de al lado también puede tener sus emociones y que desde luego están influyendo unos en otros. Entonces, bueno, comprender las emociones, las de los demás y ver un poco y también la de los propios familiares que están con las personas mayores y los propios usuarios. Vale. En el módulo 3 se trataba de aprender a manejar las emociones, potenciar aquellas emociones que percibimos como positivas y que nos ayudaban a manejar las situaciones conflictivas y en cambio pues dejar de lado las emociones que nos pudieran hacer daño y que fueran más negativas. Y
el cuarto módulo, por último, pues era poner un poquito en práctica todo lo aprendido, ¿no? Y darnos cuenta de que la gente no trabaja sola, las auxiliares no son islas que estén trabajando cada una por su cuenta, sino que están dentro de lo que es un equipo, y que contar con ese equipo a la hora de trabajar y de abordar las diferentes situaciones puede ser de gran ayuda, puede ayudar a no hacer que unas emociones negativas, una situación conflictiva se nos desborde, y en cambio puede hacer que comprendamos diferentes situaciones y nos apoyemos unos en otros y abordar de forma multidisciplinar situaciones que se pueden llevar a cabo pues, mucho mejor de esa manera, ¿no? Entonces, contar con el equipo a la hora de afrontar nuestras propias emociones también. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, pues primero el describir la situación de partida de lo que fue la muestra, ¿no? En el estudio participaron finalmente 129 auxiliares sanitarias y desempeñaban su actividad laboral en 10 centros gerontológicos diferentes en Guipúzcoa. Estaban no solamente centros de Matías, sino también centros en Irún, en Azkoitia, en Zestoa, que no pertenecen al grupo Matías. Como he dicho antes, la mayor parte de esto es un colectivo femenino y la edad media que presentaban era de 43 años, aunque sí que había un rango pues, amplio de edad. La más joven tenía 22 años y la mayor 62. Entonces, el estado civil de la muestra, la mayoría era casada, seguido por un 17% de personas solteras y un 14% que vivían en pareja. Vale. En cuanto a nivel educativo, resalta que no hay un nivel educativo alto, sino que la mayor parte de las auxiliares tienen un nivel educativo de FP1 y hay un porcentaje muy alto de que tienen solamente estudios primarios, un 20 y tantos % tienen estudios primarios, o sea que el nivel educativo tiende a ser bajo. En cuanto a la situación laboral que tenían, pues la mayor parte de las personas, de las participantes, tenían un contrato indefinido. Entonces, en cuanto a eso, tenían cierta estabilidad laboral. Sí que había mucha diferencia en lo que es la organización, en la distribución de los turnos de trabajo. Entonces, el 43,9% presentan turnicidad, en turnos rotativos y también o en fines de semana y festivos, o sea, uno u otro, o mañana o tarde o fines de semana y festivos. Un casi 32% presentaban turnos rotativos entre semana y además también trabajaban semana y festivos, también ese tipo de turnicidad, y un 24% no presentaban ninguno de los dos, o sea que tenían un horario fijo y no trabajaban fines de semana ni festivos. El tiempo en la profesión, llevaban 8 años de media en la profesión, y la antigüedad en el trabajo en el que estaban desempeñando en ese momento, la antigüedad media era de 5 años. Entonces, y prácticamente la totalidad de su tiempo laboral lo pasaban en el cuidado de las personas mayores y en la interacción directa con las personas mayores. En cuanto a cómo percibían la salud, la propia salud, las personas, la mayor parte refiere pues, que se encuentra bien de salud, aunque hay un 40% que dice que tiene problemas ocasionalmente y un 5% que los tiene con relativa frecuencia. El 66% dice que su salud es la misma que el año anterior, y más o menos de forma equivalente, una parte dice que su salud ha empeorado o su salud ha mejorado con respecto al año anterior. Pero bueno, lo que es la salud básicamente se mantiene estable en el tiempo. Bueno, en cuanto a lo que son trastornos psicosomáticos, sí que me gustaría llamar la atención un poco en lo que son los dolores y los trastornos digestivos, que aunque dice que son pocos, sí que hay como un porcentaje elevado que dice que tiene ese tipo de sintomatología. Incluso en los trastornos, en los dolores, también hay un porcentaje, más del 20%, que dice que tiene bastante sintomatología de dolor. Entonces, pues sí que hay cierto trastorno psicosomático que ellos achacan a lo que es el trabajo laboral. En cuanto a la conciliación y mantenimiento del sueño,
algún día, mayormente tienen algún día, presentan dificultad para quedarse dormidos, y luego sí que hay más personas que tienen varios días en los que tienen despertares nocturnos y prácticamente la mitad se despiertan también bastante pronto. O sea que sí que hay, y refieren que cuando tienen conflictos laborales, esta sintomatología, estos conflictos de calidad del sueño se ve más afectada. En cuanto al ejercicio físico, pues prácticamente la mitad, bueno, un poquito más son sedentarios, pero la mitad de la muestra realiza ejercicio físico. Tabaquismo, hay no fumadores un 33% y fumadores habituales un 39% y el resto son eventuales. Modifican su conducta a causa de problemas relacionados con el trabajo, pues un 49% de los fumadores eventuales y habituales modifican esta conducta, o sea que fuman más cuando tienen problemas relacionados con el trabajo. Un 34% presenta problemas en mantener los patrones de alimentación, o bien comen mucho o bien comen poco en proporciones prácticamente similares, y otros también, casi el 26%, alteran su comportamiento en lo que es referente a la actividad física, que o bien pueden realizar más o no realizan actividad física. Ya en cuanto a lo que es el síndrome de quemarse por el trabajo, hay sintomatología alta en lo que es el cansancio emocional, despersonalización y realización personal, que son las diferentes dimensiones del síndrome de quemarse por el trabajo. Entonces, sí que vemos que hay una sintomatología media alta, bueno, pues en este colectivo, pues que es importante y a tener en cuenta, ¿no? Entonces, en el conjunto de las tres dimensiones, el perfil de sintomatología asociado al burnout se ve que entre moderada y alta, pues hay una prevalencia como bastante alta de este tipo de sintomatología dentro de este colectivo. En cuanto al funcionamiento emocional, como hemos dicho que la inteligencia emocional percibida, cada uno de las personas cómo percibía las emociones, si les presta atención a las emociones, si comprenden las emociones o si son capaces de afrontar las emociones, pues ahí vemos que sobre todo en lo que es claridad y reparación emocional, pues se ve que hay una claridad, son capaces de reconocer mediamente hay claridad emocional, son capaces de reparar también media, pero hay una cantidad importante y significativa de personas que tienen una atención emocional baja y que no son capaces de afrontar comprender esas emociones y afrontarlas. En cuanto al manejo emocional, las dos ramas que se han contemplado son el manejo emocional propio y el manejo emocional en las relaciones con los demás. Entonces, bueno, aquí también se ve que en un 20 y poco % es un aspecto a desarrollar el manejo emocional. Aunque sí que hay personas que son competentes en este tipo en el manejo emocional, y hay incluso personas que son muy competentes, se ve que hay un colectivo ahí de un 20 y tantos % en lo que hay unas capacidades que se pueden desarrollar y hay un trabajo por hacer que les puede ayudar a afrontar las emociones en el día a día. En lo que es la empatía, tenemos que tienen una habilidad media para ponerse en el punto de vista de la persona que tienen enfrente. Tienen una baja habilidad para identificarse con personajes que no son reales, fantásticos. Tienen una alta puntuación de preocupación empática, o sea que sienten compasión, sienten preocupación y cariño por la persona a la que están cuidando, y tienen una puntuación media con respecto a sentimientos de ansiedad y malestar. O sea que en cierta medida sí que les está afectando el malestar de las personas que pueden estar cuidando, les está afectando también, y ese malestar lo están haciendo suyo. En cuanto a la lexitimia, aproximadamente el 14% de la muestra presenta dificultad para identificar y describir los sentimientos. Entonces, en lo que son las diferentes variables, cómo se relacionan con el síndrome de quemarse por el trabajo.
Entonces vemos que cómo influyen las variables sociodemográficas. Parece ser que el tener hijos es un factor protector a la hora de sentir despersonalización y también cansancio emocional. También al mismo tiempo el vivir en pareja durante años de convivencia también da lugar a menos despersonalización, y el nivel educativo también. Entonces, a mayor nivel educativo tenemos menor sintomatología del burnout. Entonces, ahí sí que hemos visto que teníamos una muestra con un bajo nivel educativo y entonces sí que puede dar también lugar a una mayor sintomatología de burnout por ese motivo. En cuanto a las variables relacionadas con la salud, tenemos que a mayores niveles de cansancio emocional y menor realización personal se producen más trastornos psicosomáticos. Eso que hemos visto, que se producen dolores y trastornos digestivos sobre todo. A mayores niveles de cansancio emocional y despersonalización y menores de realización personal tenemos mayor dificultad para conciliar el sueño, para mantenerlo, o sea que tenemos una peor calidad de sueño. También a más cansancio emocional y menor realización personal, peor percepción de nuestra propia salud y peor percepción de la salud actual comparándola con la salud que teníamos hace un año. Entonces, y luego los problemas de salud que percibimos sí que están relacionados con la ocupación laboral y con los conflictos, con los problemas que tenemos en el trabajo. Parece también que lo que es realizar ejercicio físico de manera regular da lugar a mayor satisfacción en la realización personal con el trabajo. Y hay las personas que presentan puntuación elevadas en despersonalización son las que modifican más sus hábitos alimenticios a causa del trabajo. En cuanto a inteligencia emocional percibida, la atención moderada a las emociones, de una alta claridad emocional y alta capacidad para regular las emociones, se asocia con mayor realización personal y a más capacidad para comprender las emociones, menor cansancio emocional. También a mayor habilidad para el manejo de las emociones, menor despersonalización y a más habilidad para las relaciones emocionales, menor cansancio emocional. En cuanto a la empatía, tenemos aquí como dos áreas diferentes, lo que es la cognitiva, que es la relacionada con la realización personal, y la empatía más afectiva, que es más relacionada con el malestar personal y el cansancio emocional. Y tenemos en lo que es la lexitimia a más dificultad para identificar y describir las emociones, más cansancio emocional y despersonalización y menor realización personal. Entonces, las personas con burnout o sintomatología asociada presentan, en comparación con las personas que no presentan burnout, menos claridad emocional, son menos capaces de comprender las emociones propias y de las otras personas, menor capacidad también para regular esas emociones y menor habilidad para las relaciones emocionales y mayor malestar personal. Asimismo, tienden a presentar menor manejo emocional, menor preocupación empática y más dificultad para identificar y describir las emociones. Entonces, una vez hecho el programa de intervención, lo que hicimos fue comparar los diferentes grupos, ¿no? Entonces, podíamos tener, para demostrar lo que era la eficacia del programa, teníamos la diferencia intergrupos, entre grupo experimental y grupo control antes de la intervención y después de la intervención. Entonces vimos que antes de la intervención no había diferencias estadísticamente significativas entre ellos. En cambio, después de la intervención sí que había diferencias en el manejo emocional, en el que el grupo experimental presentaba mayor habilidad que el grupo control para el manejo de las emociones y en la percepción de la salud. Entonces, después de la intervención, el grupo experimental tenía una mejor percepción de su propia salud que el grupo control. Dentro de lo que es intragrupos, dentro del grupo control antes y después de la intervención, las diferencias, no existen diferencias en el mismo grupo control antes y después. Y en el grupo experimental sí existen diferencias. Existen diferencias en lo que es el cansancio emocional, que tras la intervención se muestra significativamente un menor cansancio emocional, un mejor manejo emocional, una mejor habilidad para el manejo de las emociones, menor malestar personal
y tienen también menor dificultad a la hora de identificar y describir los sentimientos tras la intervención. Son capaces de identificar mejor sus emociones y describirlas, verbalizarlas. Bueno, como conclusiones, vemos que el grupo de intervención que se ha beneficiado de este programa han logrado pues, resultados positivos y también en boca de ellas la experiencia les ha resultado muy positiva. Creen incluso que sería conveniente no limitarse a esta intervención de 12 sesiones, sino que hubiera como un mantenimiento en el año, en diferentes años, y bueno, pues para que esto se pueda mantener, ¿no? Y además este manejo de las emociones no solo puede influir positivamente en el trabajo, sino también en la vida, en la actividad cotidiana de todos nosotros. Entonces, bueno, pensamos que dada la evidencia es importante tenerlo en cuenta a la hora de aplicar políticas y programas de prevención para mejorar la calidad de la vida de los propios profesionales y la calidad también de atención a las personas mayores. Pues es todo. Perdonad por